Bueno, estamos ya entonces de vuelta y queremos mencionar a los ganadores del sorteo pasado por el especial Día del Niño y la Niña. Tenemos como ganador de los premios de Gambetta Deportes a Ezequiel Germán Ramírez, 283, terminación de cédula. Oscar Medina, 074, de Bieli Store. Sofía para Claudia Jiménez, 632. Sara, la mami es Carmen Maidana. Y el obsequio de En Positivo Paraguay, Carolina Adorno, 178. Y María Bogarín, 722. Y ya están viniendo a retirar, Erika. Entonces después van a poder ver las fotos de ellos, de los ganadores, a través de nuestra página. Así mismo. Bueno, ya le tengo aquí a mi lado al Mboejara David Galeano Olivera y me dice así Mboejara nomás, pero no, yo quiero decir quién es David Galeano Olivera. Él es lingüista, antropólogo, filólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay. ¿Cómo estás, Mboejara David Galeano? Bienvenido en Positivo. Muchísimas gracias, muy contento de compartir con ustedes. Aime Jaguere Benendie, Mocoyveandie, a Momba Eguazú, Comba Eguazú Esteve Yapobajena. Recordar mañana el Día del Folclore, el domingo 25 el Día del Idioma Guaraní y el 27 el Día Nacional de la Guarania. Veis ahí te digo, ellos la compartieron en 10 cuaco ore programas a programa de ellos se me ahora ellos siempre lo primero oro y me bebe y la guaraní porque ore gusta la ñane idioma guaraní ero en la catu mi haisha y nada la ñane idioma guaraní. Sería lindo poder meter algo de un bloquecito guaraní acá en el Positivo. Así es, ¿no? Hoy cuando paitela ñenga o mía estamba ahí no voy a dejar mía tema pero una cuestión importante este exterior ñande ese año no morir. Un saludo especial para el embajador paraguayo en Portugal, el doctor Raúl Silvero. Raúl Silvero, entonces, muchas gracias por estar en compañía. Lisboa, desde Lisboa, Portugal nos está viendo. Y muchísimas gracias por estar observando todo el trabajo que estamos haciendo también aquí en Paraguay y a través del programa En Positivo. Queremos transmitir porque somos un programa que se encarga de mostrar lo bueno y lo lindo que hace nuestro país para el mundo entero, ¿verdad? Y también un saludo especial acá a la profesora de nuestro querido Leo, a Mboejara Porfirio Reo Invernicia. Y ahí se chata hena. Maite mina en el Leo que se Erika me ahí se como hacemos de ya entonces nos sacan de la PTI año agua zumbo de Jara Porfiria o esa javeres entonces ya yo ya está cualquier momento sin dañando. ¿Qué tal? Y la Mboejara cuera con Ateneo Bioseba 31.000. Cada año pues no te envía por 1988. Aupevi 2021 bebé 31.000 Mboejara Paraguay y Chacuella bebé. Apeango mismo Mboejara añeje como eja de cuera Ateneo beja Estado paraguayo orieron vos a sapea yo poiramo. Es una especie de regalo del Ateneo al Estado. Es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos ayudar a la gente a formarse y hacerlo en su comunidad. Sí. Siempre suelo mencionar también que al margen de todo trabajamos por autogestión. Este año el Ateneo va a cumplir 39 años de vida institucional y dentro de ese tiempo ese proceso de formación nunca jamás se cortó. En realidad empezamos con lo que se llama el curso básico. Un año para justo así nació el Ateneo así, con la idea de sobre todo salir al interior y anticipándonos a lo que iba a ser la reforma en 1994 comenzamos nosotros a hacer lo que llaman los cursos porque fueron muchos cursos básicos de lengua guaraní donde como el nombre dice era lectoescritura, vocabulario, literatura, un poco de historia de la lengua y como ya todos prácticamente eran docentes. Entonces, y tengo hicimos eso. Ese curso llegó a más de 130.000 compatriotas.
Y de esos 130.000, 31.000 decidieron continuar y tener el título de profesor de lengua guaraní. Sobre eso otra vez tenemos casi 11.000 licenciados en lengua guaraní. Sobre los 11.000 tenemos casi 1.500 magísteres. El orden sería 1 año para el básico, 3 años para el profesorado, 1 año más para la licenciatura, 2 años más para la maestría y los 2 últimos años para el doctorado. En total, la persona que llega a doctorarse, como mínimo, hace 8 años de estudios. Y nosotros tenemos hoy día un promedio de 250 doctores que están diseminados en todo el Paraguay. Eso es parte del trabajo, y dentro de esto que es agosto, que es el mes del idioma guaraní, nosotros empezamos ese emprendimiento. Esta es la edición 39 años, y la idea era que durante los 31 días de agosto se escuche algo sobre el guaraní, sobre el folclore. Entonces comenzamos a tener a veces una actividad, una conferencia, un seminario, una jornada, un encuentro con la música, con la poesía, con los casos en distintos lugares en la geografía nacional y también a nivel internacional. Justamente este sábado 24 va a haber un encuentro en Ituzaingó, en Corrientes, donde también hay gente que está estudiando, y el profesor Jorge Román Gómez, el Kunumi, Pepo Tenondeta y Beteñati, Guaraní, ella sí, Rejeguá, por el mes del idioma. Vamos a Estados Unidos, en la grupo, tú sabes, Pepo y Beteñi, era Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste. A Pepe Mbojara, Porfiria, Mbojara, a Pepe está paraguayos, a paraguayos, mira. A Ojechaga, Ojechagamó. De cuando Mbojara, mi paraguayo, algo estéreo, el año de Peangola, y raro, y raro, la sapante paraguayo, Otino, Ñema, para cuatro, Sapueito, Guarayo, Ñema, y Cato. Hoy Betty, mi tacaria, y Oñemos en Acuapia, o Parviguri, era Wenchem, China, Begua, en YouTube, mi abeja casi Wenchem, ellos ya purajei, con Apolca, Guarania. Llevemos unas saquemba y japuponache a operar purajei. Añejamba, entonces ponacho. Wenchem es una de las muestras, es uno de los estudiantes que está estudiando con los paraguayos en California. O sea, a través de internet, de cualquier lugar del mundo. Pero es una experiencia importante. Un consejo que puedas darle a las familias paraguayas para que los niños, los hijos, les sean más fácil a la hora de aprender también, porque sabemos que en la escuela ya está dentro de la malla curricular, ¿verdad? El idioma guaraní, el aprender guaraní, pero muchas veces les cuesta porque en la casa no practican. Sí, en realidad allí hay 2 problemas. Uno que tiene que ver con el propio sistema educativo, que hasta ahora no le dio el sentido de justicia a los 2 idiomas. Ley de lenguas, a Pepe y con idea, o yo ya van a. Sin embargo, hoy el guaraní sigue teniendo 2 horitas semanales, castellano tiene 5, el profesor de guaraní entra, llama a la lista y se acaba la hora. Entonces cuesta. Y hay veces hay un contenido muy extenso que dar. Entonces nosotros seguimos reclamando ese trato igualitario, que sean por lo menos 4 horas cada idioma. Y aparte de eso, en la casa venían de roga, no te contenido, y venían pues a hacer 3. Ñañe, Yacarú, Yajá, pisamos algo hasta ahí. Algunos con mi mitad, hoy más, antes de mi 5º o 6º grado, no te voy la guaraní. Apenas es nada. Esa la, hoy en día la, no esa no cumplir la maena. Hoy en Gokuri supuestamente a ver cargo público mía, pero ya que jamás digo, si oye, era la ñana idioma guaraní me habéis hace guaraní, ya cumplía yo, pero no llegué sigila, no cumplía guaraní. Tengo que oñembo ayer a moguare, oñembo neira moguare pe ñengo era ley, era esa guaraní me. Pepengo ñepe una mañana guapi ma oí curi, pero curi bojapi ari, bojasarire, pe ley o senire, bojapi ari pe ñane está o emana curi guaraní me. Muy bajado en Curibe tenía ñane tarera pe guapira te llamando llegó a su vez de senador que iba que ore najani se pean de potavique así una ñe guaraní me hamba bc visité ya upeyo se ore pe votábamos seco ley
pejequiña de vea. Pejequíramos, a pepe sea, hasta para ver, pe, ñamonei gato. A muy bajo ya es que curiosidad. A peango pe, un mi ba eu de ya está en así me imagino mía anga a muy baja vengo roño batille lleva mi no mongo que pe ley de lengua. Claro, y por la vez tañan de oncenamo ahí esta chico llegamos pe ya tiriri ya se sabe. Entonces aceptamos nosotros en su momento lastimosamente una especie de reducción de donde se establecía un plazo de tiempo en que el Estado debía funcionar de manera bilingüe, pero así todos nosotros continuamos, nosotros hacemos un trabajo de autogestión, ¿verdad? Nosotros no tenemos rubros del Estado ni ningún organismo internacional, trabajamos por nuestros medios, ¿verdad? Es decir, si yo gano algo, gano como profesor de la Universidad Nacional, pero no dentro del Ateneo, ¿verdad? Sí. Entonces, uno trabaja en esas condiciones y muchas veces nos da rabia cuando vemos que cualquier virología es más importante y se deja de lado la tradición, la cultura, el folclore. Esto que ustedes están haciendo es impagable. Apenas ponemos en día y hoy el año muy buenas aprendida. Yo valoro en nombre de tanta gente esto que están haciendo. Y así como el embajador que nos ve de Portugal o la profesora Porfiria que estaba acá, ¿cuántos más como ella? Esta quiere Isna. Ambas a llegar no pues cuama porque ya jamás veí bueno hambre utan de que tu pambe prime domingo árabe ja cuera oñe reuni paite hina vea teneo de Fernando beja nada más y nada menos que Boriumi y caso a que ya o tocamos CPT y de nada pero vamos estas a OBT de ayer no se me va a Bori ya japa y te da ya hoy viene acá la Bori jabe la BTI domingo primer domingo de cada mes entonces ellos se reúnen para conversar y todo eso y para compartir un rico bori ahí en el Ateneo. Entonces de esa manera ellos también jamás con la cocina apeango oya pollo mi vegetal vamos morir andi que tu madre más otra pero pepe maíro guapiro carupa Caruguazú el famoso Caruguazú ya la unión que están ahí pues jale veo y poner las 8 de roñe pero las 11:30 12 pesos pello o guapiro mesa yerere al yo pues bebe morir Iguazú. De todas maneras eso también tiene que ver con esto que tan orgulloso nos puso y nos pone a todos que nada más y nada menos que tuvieron que ser los extranjeros otra vez los que se encargaron de decirnos que el borí es la sopa más rica del mundo, ¿verdad? Nuevamente. Y lo notable es que hoy, por esas cosas de la vida, tiene una promoción muy importante. Y por hablando de Hiupuy, puedo dejar a ellos, pueden hacer bebé. Nosotros te vemos también en el TikTok, te vemos en las redes sociales, que estás muy activo ahí en las redes sociales. Es que uno pues asume a veces una, digamos, decisión, es como una vocación. Yo justamente este año cumplo 50 años de vida dedicada al guaraní. Yo empecé cuando tenía 13 años en el Colegio Nacional. Tuve la oportunidad de estudiar 6 años guaraní. Y allí le conocí, trabajé muchos años con el profesor Pedro Moliniers. Y con él creamos una academia, me tocó ser en algún momento presidente de la academia. Hacíamos los festivales, Aupei pevi a Hasamieja, y coche bimbo de Jara. Aupei año pues ahí con la ja. Ape ella tuve algo, apengo de historia a Javisa me pitimo. De ella esa cuana, ape amba pero ya por el oñón beati baite, los hay comida guaraní oño pues no va apoyo en día. Creamos una fuerza nacional y eso lo que hace es muchas veces que yo tenga que mostrar la cara a nombre de todos, ¿verdad? Pero yo detrás tuyo hay mucha gente, muchas personas que de todo, desde años seguramente están, ¿verdad? Llevando adelante. Para que tengan una idea, esto mismo que estamos haciendo todo este mes de agosto, en un día, este sábado, por ejemplo, va a ser actividad en los 4 puntos cardinales. Vamos a tener en Pedro Juan, en Ciudad del Este, Mingaguazú, Encarnación, Edelira, Pilar.
Aunque yo mienta, o ahorita Paraguarí, pues ahorita Carapeguape, ahorita Apenamamburí, el 1 de marzo, Arroyo y Esteros. Y todo eso va a coincidir en un día. Y lo que nosotros hacemos, y por eso es que hay veces, en mi caso particularmente, aparezco mucho porque es un compromiso que yo asumo con mis compañeros para visibilizar al guaraní. Y en ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que si nos quedamos a esperarle a la gente en la pieza, en la sala de clase, en el aula, entonces a veces la gente no quiere venir. No sé. Salimos con la autorización de las intendencias, de las autoridades, cerramos una calle, metemos artesanía, comidas típicas, música, caso ñemombeú, alguna charla, todo en forma, digamos, entretenida, folclórica. No hace falta ir a sentarse, y no diga captura de guatar, después de mañana pegamos y yapoa, y eso nos dimos cuenta que resultó y que resulta. Para compartir y conocerse, ¿verdad? Entonces... y sobre todo eso también por el hecho de que es una manera de fortalecer la cultura. Yo creo que es muy lindo, Mojarra, lo que están haciendo tus compañeros y vos, porque a la nueva generación hay que atraparlos de esa manera, ¿verdad? La nueva generación ya está más por las redes sociales, o de repente tienen que ver así lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, para poder captar la atención de ellos, ¿verdad? Y que se interesen un poquitito más en nuestra cultura y sobre todo en nuestro idioma, porque actualmente vemos que, por ejemplo, las personas que están ahora, ¿verdad? En los famosos TikTokers, ¿verdad? Le meten algo en guaraní y son boom, virales, porque a la gente les encanta. Erika, quiero decirte a vos y a la audiencia también de que ellos, por más que sean autosustentables, están en todas las ciudades, así como estaba diciendo el profe, ¿verdad? Están en Paraguarí, en Carapeguá, en Quindú, Pilar, en todas las ciudades de nuestro país. Así que no hay excusa para las personas quienes quieran involucrarse en esto, quienes quieran estudiar y ser profesor, ser doctor, llegar hasta el último y apoyar lo que es nuestra lengua guaraní. Entonces, no hay excusa, están en todos lados, Erika. Voy a dejar, yo quiero hacer ya una consulta acá, en vivo, como se dice. ¿Cómo no? Para las personas que queremos aprender lo básico, así para poder conversar con otra persona en guaraní, ¿tenemos algún curso en el Ateneo? Hay muchos cursos. Yo no pretendo ser licenciada en guaraní, pero por lo menos tener más conocimiento. Ahí un poco a la medida, ¿verdad? Cuando uno dice quiero hacer el curso completo, entonces obviamente desarrolla todas las materias, todo lo que se tiene que desarrollar y finalmente obtiene el título. En cambio, nosotros tenemos casos de médicos, periodistas, abogados, que nos dicen, bueno, yo quiero esto, esto y esto. Entonces, hay personas que están preparadas para desarrollar, hay veces cursos particulares, cursos por grupos, para niños, para jóvenes. Y una manera de hacerlo es como decía hace un momento, para nuestro manejo, ¿verdad? Por ejemplo, en cada ciudad hay una regional del Ateneo y no solamente es para hacer la licenciatura. Allí yo puedo hablar con cualquiera y yo voy a tener la posibilidad, así como dijo Leo, de estudiar un curso básico o de hacer un curso especial de lengua guaraní. Eso es importante. Y otra cosa también que nosotros conseguimos en máximo en 3 meses, que la gente hable y que escriba. Yo escribo bien, leo, pero el conversar lo que me cuesta. Para mí es un desafío, por eso mismo me interesa y quiero tener este curso realmente. Andas así, apenas yo ya pongo, apenas en 10 años y que todo para ver, andi ve, oga pibe. Y que tú ya no mongueta. Andi de ahí por ahí no va a ver. Hoy ve timba eu para ver que tú ya po. Podemos muchas veces, como estamos dentro del campo de la comunicación, en el caso de ustedes, no cuesta nada y a veces 5 minutitos, no sé, a la mañana, otra vez a la tarde, tal vez a la noche, 15 minutos. Por ejemplo, leer, escucharse y en todo caso repetir, ¿no? Si yo escuché y me di cuenta que cometí un error, que no me salió bien la U, entonces vuelvo a procurar.
Pero las lenguas solamente se aprenden hablando, Claro. ¿verdad? En este caso ayuda mucho la lectura. ¿Y qué libro nos podés recomendar, Bojara? Muchísimos. Nosotros tenemos uno, por ejemplo, en el propio Ateneo tenemos un libro que se llama Guaraní Petenja, que es el curso inicial. A bebé, yo jugué también va a tener. Y eso va acompañado normalmente. ¿Y eso pues, ahí nomás encontramos? no, eso ¿O en la está librería? en las librerías, en todas partes. Uno pregunta, o inclusive entrando a internet, ustedes ya van a ubicar con facilidad. Acá no muy lejos de nosotros está, y creo que vale la pena mencionar, un amigo, un gran profesor que había ido a estudiar a Alemania. Ujú. Y cuando volvió a Alemania, él vino al Paraguay con una idea de algo que vio allá. Vio allá que todo el mundo leía, libros de bolsillo. Sí. Y con esa historia vino acá y al final abrió una librería que se llama Guaraní Haití, exclusivo para libros de guaraní, folclore y temas del Paraguay. Qué bueno. Él hoy día envía libros a Europa, Ujú. ya usando toda esta tecnología Sí, de sí. pagar a distancia, recibir todo eso a distancia. Mira que ya popama, Ya, papá, mae. entonces, si de por allá alguno quiere, puede poner en internet Guaraní Haití automáticamente. Guaraní Haití. Rating. Guaraní A ver, vender y qué Espectacular. ellos jupeiteta, inclusive están las tapas de los libros y van a ver qué tiene el contenido. Le dan un clic y les muestra qué tiene en el índice, qué contiene. ¿Sí? Bojara, ¿quiénes pueden estudiar para ser Bojara de escuela, colegio? Como esta es una carrera universitaria y el Ateneo tiene rango universitario, está reconocido por ley de la Nación, la ley 2574, desde el año 2005 tenemos rango universitario, entonces el requisito obligatorio es tener terminado el nivel medio bachillerato. Y luego están los otros documentos que uno va completando. Obviamente partimos un pedido de la cédula de identidad, la fotocopia, y ya con eso la gente puede entrar y luego se le va a ir pidiendo los demás documentos Sí. que se requieran. Nosotros tenemos estamos reconocidos Paraguayos y extranjeros. para todos, todos. No hay ningún tipo de hecho que al empezar hacemos algo que se llama base cero. O sea, empezamos como si fuera que ninguno habla. Y entonces los que hablan también colaboran en esto y ayudan a los que no entienden. Y entonces eso permite que la gente vaya aprendiendo, se sienta acompañada porque estamos en grupo. Que bueno, esa especie de jale. Pero Sí. es tan lindo porque cuando yo voy al interior del país, yo tengo parientes que viven en San Pedro Guamanduyú, saludo para ellos también. Mi Excelente. abuelita que vive todavía, mis tíos, y suelo ir a visitarles y se me pega automáticamente, el tono, porque todo es tan lindo cuando hablan en guaraní, que yo también quiero hablar, ¿verdad? Hablo atravesado a la guaraní, pero añe, ¿verdad? Y, Bueno, mis tíos se ríen de mí. No importa. Mira, Erika, y a todos los que nos escuchan y nos ven también. Las lenguas, los idiomas o lenguas se aprenden y uno se hace experimentado y buen hablante, repito, hablando. Y no hay que tener miedo. Hoy está de, no, yo no quiero hablar porque no hablo bien. ¿Y por qué no tiene vergüenza de hablar inglés o francés que tampoco habla bien? Los justo vienen en Bahía. Pero eso forma parte, lastimosamente, también de todo un proceso histórico que partió de la negación del guaraní. Nosotros hablamos, por ejemplo, ya en época de la colonia, cuando llegaron acá los españoles y pusieron una lengua y dejaron por el suelo, denigraron a la lengua nativa al guaraní. Sin embargo, después, entre otros, la propia iglesia tuvo que adoptar el guaraní para catequizar. Después de la guerra 70, antes de la guerra 70, los triple aliados tenían un temor especial al guaraní. Ellos dijeron, a través de Bartolomé Mitre, que la manera más práctica de eliminar al Paraguay era eliminando al guaraní. Termina la guerra en 1870, el 1 de marzo, y 7 días después, el 8 de marzo, el ejército de ocupación, el triple aliado, prohíbe el uso del guaraní en las instituciones educativas. Y de allí van a venir las personas que fueron a formarse, por ejemplo, en la Argentina, y a todo aquel que hablaba era guarango, indio, campesino. Y entró el guaraní en un proceso de depreciación. Lleva un ñembo ahí, Denigraban el claro. idioma. Y eso quedó lastimosamente, además acompañado de otras prácticas bastante terribles.
eso de hacerla arrodillar a alguien por hablar guaraní. Oye, moñezúa, pues. Sí, hay gente que contaba así que en la familia Anda, eran castigados. Oye, moi, llegué sobre casa frente Itacu, y oye, moi, abatitu pico, y oye, moi, yuki de Saguazú, exacto. O bien el pegarla en la boca, el yurupete. Oye, ella guaraní, yo yurupete más, ¿verdad? O los que corrían en el patio de la escuela diciendo, no voy a hablar más guaraní. Obviamente que esos papás y esas mamás que pudieron llegar en 1960, 70, 80, crecieron con ese miedo. Y entonces lo que le decían siempre a sus hijos, no hables, porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí. Por suerte, hoy el discurso con todos, a través de ustedes, por eso decía tan importante esto que estamos haciendo, es decirle a la gente, pama, pea, van a te coteña un barete, peña neñe, es tan valioso. Ñañe guaraní, ñañe castellano, ñañe la inglés, a todo lo demás. Claro. Primero, la ñañe Pise, te vería Leo Pea Timba, importante veas esa capa. Nosotros no estamos en contra del inglés, ni el francés, ni el chino, ni el coreano. A mí me encantaría hablar 100 idiomas también si puedo, pero la guaraní, la castellano de primero. Queda bellacana. Así es que por ese lado creo que es una opción interesante. Es solamente tener esa predisposición, así como estabas diciendo, Erika, y ojalá que tanta gente joven y tanta gente decidida como vos digas también, bueno, yo también quiero aprender, yo voy a usar, voy a hablar, no importa que hable mal, por el camino hable mal a corregir, y voy a aprender a hablar así. Y pasa algo, Bojara, antes de cerrar este bloque, que a mí me encanta las músicas en guaraní. La mejor manera de aprender. Sí, y entonces yo digo, así como todo el mundo dice, ay, cómo quiero aprender inglés para poder cantar las músicas en inglés o en portugués, ¿verdad? Y a mí me pasa lo mismo con el guaraní. Yo quiero aprender el guaraní, uno, para poder desenvolver, uno, porque soy periodista y soy locutora y tengo que saber dominar el idioma. Y aparte por las canciones, yo en mi casa los domingos, sábados, cualquier día escucho música en guaraní. Espectacular. Y muchas veces no entiendo y busco en internet el significado de Pero eso. así como te dice el profe, eso es cierto. Vos, especialmente cuando vos estás sola, ponés la música en guaraní y escucha, Erika. Sí. Yo, por ejemplo, aprendí a hablar el portugués, aprendí a hablar solamente a través de la música. Yo acá en Paraguay nunca tuve así conversación con alguien de Brasil, ¿verdad? Pero después cuando yo me fui a trabajar en Argentina, trabajaba en un restaurante y yo, como yo hablaba más el portugués, entonces todos me tiraban ya al frente cuando venía un brasilero, yo me iba con ellos a atenderle y me hablaba, porque yo aprendí a través de la música. Y bueno, eso justamente se trata, pues. Entonces, resulta que hoy toda una tendencia a no decir que hablamos guaraní. Me han pegado Yehua y Pejendú, Berbi. No, si no lleva ni me hace yo hablo yo para nomás. Y decir yo hablo yo para nomás es una manera de negar al guaraní. Es parte todavía de ese proceso de destrucción del guaraní. Atención, entonces. Entonces, nunca digan yo hablo yo para nomás, yo hablo guaraní. Hay que decir que hablamos guaraní. Y les doy un ejemplo así puntual de cómo nosotros tenemos esa facilidad. Son dos idiomas diferentes, pero a nosotros nos sale con una facilidad única. Inclusive la mezcla. A un extranjero le cuesta muchísimo entender, por ejemplo, de hacer orecore y lápiz de color monotí. Había donde guaraní, arriero castellano, orecore y guaraní, lápiz de color castellano a monotí guaraní. Pero yo para. Yo para. En realidad es A. El yo para es cuando se alterna. El YGA es porque hay dos idiomas mezclados en una conversación. Exacto. Y el yo para sería... Es cuando, por ejemplo, me decís, se van a dejar. Va ella para Mojara. Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Erika? A Pepe, o yo para, porque de paite España, me hace guaraní. Yo para. A mí ya en dos años de esa, yo cajar en el cuerpo, va venir mi tío para. A ver, mandi, oye, quiero ir a batir, o mandi, oye, mandi, o me metes y nada, a ver, a batir, me metes, llegue. A andar moina, moco, a ver, mandi, o moina, y pepe, mandi, o a batir, a ver, te llegue a. Si a ese, me te inva, voy a dejar a mi gente, oye, a guaraní, me a ver, a ni o que oye, ti la oye, agua, especialmente en la fecha, oinamos, por ejemplo, ya por todas sus entrevistas, lo que sea. La deñe éramos guaraní teve
es lo mismo, es periodista en entrevistada, no ñe la guaraní, ni de ñe se tisuela castellano, es porque de ñe está al revés, pa. Entonces iba ahí, la guaraní, peña ñe, iba ahí por ahí, te la ñe, la guaraní. Pero a mí me tenía que saber, era muy tente, ¿no? A peor pa de tal cual, na viña ne, ando año de esa, yo ve, mi tarusu, era muy tente, o sea, cuando hago hasta en Inglaterra, ¿ves? 15 millones de dólares de página ya, Ramón Sosa. Hoy vete ahí, de a veces de periodista, o hoy tú arendas, ves, o por andurse de castellano, ves. Ambas, entonces, y Ramón Sosa, sube, por anduna se va a anime. Se me potaña ese va a anime. Se nos saca en castellano eso. Entonces allí, al hablar en términos de periodismo, claro, o al hablar en términos médicos, a médico aprendí que a cambiar o geomía a Montema. Apenas me metengo ya ando en la pizza, ya vengo de gastroenteritis a mía. Apenas cambiar Bueno, entonces el guaraní es una realidad, está allí en la calle, están la gente, están para un arquitecto es importante, para un ingeniero, el constructor, el albañil. Oye, en el guaraní, ni ya el mercado 4 baños. Venga, a ver, que hoy ya por ando, a ver, va de COVID, por ahí, a ver, hoy. A Radio Cálida, imagina cosa. Bueno, para cerrar entonces le agradecemos muchísimo al Embajada David Galeano, muchas gracias también Leo que acompañó súper bien esta charla y nos vamos con varios aprendizajes realmente, pero algo que me llamó la atención es entonces el término mal utilizado del YGA y el yo para, porque siempre decimos yo hablo yo para, pero en realidad no es así. Nosotros hablamos el YGA había sido, cuando hablamos guaraní, un poquitito de castellano, un poco de guaraní, ese es el YGA. Y el yo para es cuando yo le pregunto todo en guaraní y la persona que me responde todo en castellano. Es la alternancia. Es la alternancia. Un idioma por separado, el otro bien hablado, el otro idioma. ¿Y qué implica que las dos personas entienden el mismo, esos dos idiomas? Y son capaces, uno usar un idioma y el otro responder en el otro. Lo mismo como vos te pase que venga el Boejar ahí y te hable en guaraní y vos no, por más que no entendés, le respondes en español. Claro. O porque entiendo, le respondo todo. Porque entendés, justamente entendés, porque por más que no hablas, quise decir. Ahí, exacto, sí. Por más que no hablas, entendés todo, pero le respondes en guaraní, entonces eso. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente y espero que hayan aprendido también como nosotros aquí, gracias al Embajada David Galeano, hacemos este corte y volvemos enseguida. Voy a dejar a la...